El 2 de octubre de 1988, un adolescente llamado Donnie se despierta a mitad de una carretera. Ha vuelto a caminar dormido, aunque esta vez algo lo desconcierta. Mira a su alrededor sin entender del todo, pero al poco rato sonríe y regresa a casa en su bicicleta. Vive en un pueblo pequeño de Virginia, donde su familia lleva la mañana como cualquier otra, ignorando por completo su desaparición nocturna. Esa noche, Donnie cena con sus padres, Eddie y Rose, y sus hermanas, Elizabeth y Samantha. Mientras Elizabeth y Eddie discuten sobre política, Rose sugiere con orgullo que su hija mayor debería postular a Harvard. Donnie, con su habitual sarcasmo, lanza un comentario fuera de lugar dirigido a su hermana menor, lo que desencadena una discusión con Elizabeth. Más tarde, Rose encara a Donnie por haber desaparecido sin avisar. Él se pone a la defensiva y, con una sonrisa ácida, le sugiere que pruebe sus pastillas. Rose se retira frustrada y conversa con Eddie sobre el comportamiento errático de su hijo. Incapaz de dormir, Eddie se instala en la sala a ver televisión. Mientras tanto, en su cuarto, Donnie vuelve a ser despertado por una voz misteriosa. Se levanta, completamente dormido, y comienza a caminar guiado por esa presencia. Pasa junto a su padre, que ha quedado dormido en el sillón, y sigue su marcha por las calles oscuras. Finalmente, llega a un campo de golf y sonríe al ver una figura esperándolo, alguien con un traje de conejo siniestro. La criatura le dice que el mundo desaparecerá en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. De vuelta en casa, justo cuando Elizabeth regresa, un estruendo sacude la vivienda. Algo enorme ha caído. Al día siguiente, Donnie despierta en medio del campo de golf, con un marcador en la mano y las cifras misteriosas escritas en su brazo. Al llegar a su casa, encuentra a oficiales y curiosos observando cómo retiran un motor de avión que se ha estrellado justo en su habitación. La autoridad aeronáutica les ofrece compensación y un lugar donde quedarse, a cambio de un acuerdo de confidencialidad. Nadie sabe de dónde vino ese motor. Ya en el hotel, Samantha lanza preguntas sobre lo ocurrido, pero sus hermanos mayores la ignoran. En otra habitación, Eddie y Rose recuerdan a un antiguo compañero de escuela que perdió el control en una noche de graduación. Eddie no puede evitar preocuparse, temiendo que Donnie siga el mismo camino. Al día siguiente, Donnie y Samantha se encuentran con sus compañeros, Ronald, Sean, Joanny y Cherita. Las chicas, emocionadas, quieren saber todo sobre el incidente del motor. Ronald, como siempre, se burla de Cherita, pero Donnie interviene para defenderla. En clase de literatura, la profesora Karen Pomeroy analiza los destructores de Graham Greene. Pregunta a Donnie su opinión sobre un pasaje, y él afirma que destruir también es crear, que tal vez los personajes del libro solo quieren cambiar algo rompiéndolo todo. De pronto, se abre la puerta y todos se giran hacia una nueva estudiante, Gretchen Ross. La profesora le pide que se siente junto al chico que le parezca más atractivo. Gretchen, sin dudarlo, elige a Donnie. De regreso del colegio, mientras van rumbo a la consulta psiquiátrica de Donnie, Eddie se queja del desastre que ha sido reconstruir la casa. En plena charla, casi atropella a una anciana que está parada en medio de la carretera. Donnie se acerca para ayudarla, y ella le susurra algo al oído. En el consultorio, Donnie le cuenta a la doctora Thurman sobre el extraño ser disfrazado de conejo, a quien ha decidido llamar Frank. Le revela que Frank le advirtió que el mundo se terminará, aunque él aún se niega a creerlo. Al día siguiente, su clase ve un video motivacional sobre cómo vencer los miedos, presentado por Jim Cunningham. Mientras observa, Donnie vuelve a oír la voz de Frank, quien le aconseja que preste mucha atención. Más tarde, Donnie se queda dormido en el sofá. Sueña con su colegio bajo el agua. Al despertar, ve a Frank mirándolo. Bajo la influencia de Frank, Donnie sale de casa con un hacha en mano. Llega hasta una tubería de agua en uno de los edificios y la rompe. Al día siguiente, mientras esperan el autobús, Donnie molesta a Samantha por un cuento corto que escribió. Sean señala que el autobús lleva 20 minutos de retraso. Dos chicas del colegio se les acercan corriendo, anunciando que las clases se han cancelado porque el edificio se ha inundado. En la escuela, el director Cole se encuentra en medio del agua que inunda los pasillos, una tubería principal ha explotado. Afuera, descubren el hacha clavada en la cabeza de la estatua escolar. A sus pies hay un mensaje: ellos me obligaron. Camino a casa, Donnie ve a Gretchen acorralada por los abusivos Eve y Ricky. Él interviene, y terminan caminando juntos. Gretchen le cuenta que se mudó con su madre para huir de su padrastro, quien apuñaló a su madre. Donnie le confiesa que una vez fue arrestado por incendiar una casa abandonada, aunque aclara que desde entonces ha enderezado su camino. Antes de despedirse, la invita a salir, y ella acepta. En su siguiente sesión, la doctora Thurman lo hipnotiza. Donnie empieza a hablar de Gretchen con ternura, pero pronto se distrae con fantasías sobre la actriz Christina Applegate. La terapeuta detiene la sesión al notar que Donnie comienza a desabotonarse los pantalones. De vuelta en la escuela, la policía obliga a los alumnos a escribir ellos me obligaron en la pizarra para comparar sus letras con el mensaje de la estatua. Cuando Donnie escribe, el director Cole lo observa con sospecha por su prisa y nerviosismo. Más tarde, en el baño, Seth lo confronta y lo acusa de inventar rumores sobre él. Con un cuchillo en mano,
Le exige que diga la verdad. Luego se va, dejándolo tenso y confundido. Ese día, Donnie y sus amigos se reúnen en un campo abierto, disparando botellas mientras discuten teorías absurdas sobre los pitufos. La charla se ve interrumpida cuando la misma anciana que Eddie casi atropella se detiene nuevamente en medio del camino. Sus amigos la apodan Abuela Muerte, pues suele quedarse mirando su buzón vacío, como si esperara una carta que nunca llega. Por la noche, en una reunión de emergencia de padres de familia, los maestros y autoridades buscan al responsable del sabotaje escolar. La profesora de gimnasia, la señora Kitty Farmer, relaciona el acto con el cuento Los Destructores, que la señorita Pomeroy enseña en clase de literatura. Farmer afirma que el libro incita al caos y exige que se retire del currículo. Mientras tanto, Donnie tiene otra aparición de Frank en su baño. El extraño ser le promete que nadie descubrirá lo que hizo. Donnie intenta acercarse, pero una especie de campo invisible se lo impide. Le exige explicaciones, preguntándole por qué lo incitó a inundar la escuela. Frank solo le advierte que están en grave peligro. Cuando Donnie le pregunta de dónde viene, Frank responde con otra pregunta: ¿crees en los viajes en el tiempo? La conversación se interrumpe cuando Samantha entra al baño. Frank ya ha desaparecido. Durante el día de la poesía, Donnie lee un poema sombrío inspirado en Frank. Más tarde, la señora Farmer introduce una lección de actitud, basada en la lucha entre el miedo y el amor. Donnie la enfrenta, argumentando que las emociones humanas no se pueden dividir en categorías tan simplistas. Como resultado, sus padres son citados a la dirección. A pesar del escándalo de la profesora, Rose y Eddie no se alarman por la actitud de su hijo, aunque deciden suspender sus actividades extracurriculares como castigo. Farmer acusa a Rose de ser una mala madre, dejándola atónita. El 10 de octubre, Donnie conversa con su profesor de ciencias, el señor Monitov, sobre teorías de viajes en el tiempo. El maestro le entrega un libro titulado La filosofía del viaje temporal, escrito por una exmonja que abandonó la religión para dedicarse a la ciencia. Donnie se da cuenta de que la autora es Roberta Sparrow, la misma Abuela Muerte. Durante su siguiente sesión de terapia, Donnie menciona a Roberta y como Frank le ha sugerido investigar sobre los viajes en el tiempo, lo que lo lleva a pensar que debe contactar con ella. Le cuenta a la doctora Thurman que Roberta una vez dijo que todo ser vivo parte de este mundo en soledad, algo que le recordó a su perro de la infancia, el cual falleció. Aunque ya no se hace tantas preguntas sobre lo divino, Donnie admite que le aterra quedarse solo. Esa misma noche, mientras observa un partido de fútbol, ve surgir una burbuja transparente del pecho de su padre y su hermana, como si les indicara hacia dónde ir. Al mirar su propio torso, nota una burbuja similar guiándolo. Sin pensarlo, la sigue hasta el armario de sus padres, donde encuentra un arma oculta. Pasan los días y, en un paseo con Gretchen, ella menciona lo interesante que sería retroceder el tiempo. Donnie intenta besarla, pero ella lo detiene suavemente, explicando que desea que su primer beso sea memorable, algo digno de atesorar. Preocupados por su comportamiento, Rose y Eddie visitan a la doctora Thurman. La terapeuta le sugiere que Donnie se siente amenazado por el mundo y que se ha desconectado de la realidad. Menciona también a Frank, el misterioso personaje del que sus padres no sabían nada. Según sus síntomas, Donnie podría estar experimentando alucinaciones durante el día y desarrollando esquizofrenia con rasgos paranoides. En casa, Donnie golpea su espejo con un cuchillo mientras imagina a Frank reflejado en él. Días después, el colegio organiza una asamblea con un invitado especial, Jim Cunningham, cuya presentación ha sido gestionada por la profesora Farmer. Jim narra una historia cuyo protagonista, curiosamente, se llama Frank, lo que perturba a Donnie. Al abrirse la ronda de preguntas, Donnie se burla de las respuestas de Jim, calificándolas de ridículas, y ofrece consejos crudos a los estudiantes, lo que alarma a los adultos pero genera vítores entre los jóvenes. Termina escoltado fuera del auditorio como un héroe rebelde. Tras la escuela, Donnie le expresa a Gretchen su disgusto por la doble moral de Jim y le entrega el libro de Roberta, confesando que ha comenzado a presenciar cosas extrañas relacionadas con su contenido. Buscando respuestas, ambos visitan la casa de Roberta, pero nadie responde. Justo cuando Donnie revisa su buzón, la ven en el balcón, observándolos en silencio. En su mente, Donnie escucha a Frank susurrándole que debe enviarle una carta a Roberta. Al día siguiente, la insistencia de la señora Farmer por imponer clases de actitud correcta interfiere con los otros profesores. El doctor Monitov se niega a debatir sobre filosofía con Donnie cuando éste menciona a Dios, y la profesora Pomeroy retira de circulación todas las copias de Los Destructores. Más tarde, mientras camina a casa, Donnie encuentra la billetera de Jim tirada en la vereda, y en ella descubre su dirección. Durante una exposición de ciencias, Seth y Ricky interrumpen para burlarse del pasado de Gretchen, lo que la enfurece y la hace salir corriendo del aula. Donnie la sigue, y entre emociones intensas, ella finalmente lo besa, sellando el comienzo de su relación. Esa noche, ven una película juntos. Gretchen se queda dormida a mitad de la función, dándole a Donnie la oportunidad de hablar con Frank. El extraño se quita su máscara de conejo, revelando un rostro juvenil marcado por una herida en el ojo. Le cuenta que tanto su padre como su abuelo se llaman también Frank. De pronto, la película muta en una especie de portal que se abre hacia el cielo, seguido por visiones de fuego. Frank le dice que lo queme todo.
Donnie deja el cine con una idea clara. Mientras en la escuela se celebra un concurso de talentos donde Samantha participa con su grupo de baile, él se dirige a la casa de Jim y la rocía con gasolina. El lugar estalla en llamas mientras el público aplaude la actuación en el escenario, sin saber lo que ocurre fuera. Horas después, Donnie regresa al cine y encuentra a Gretchen dormida, ajena a todo. A la mañana siguiente, se sincera con su padre sobre sus dudas mentales. Eddie, queriendo tranquilizarlo, le aconseja que siempre diga lo que piensa, sin importar las opiniones de los demás. Donnie siente un alivio profundo al notar la fe que su padre deposita en él. Mientras los bomberos apagan el incendio en la casa de Jim, las noticias explotan. Entre los escombros, hay material inapropiado con menores, lo que provoca la detención inmediata de Jim. El 24 de octubre, la profesora Pomeroy es despedida sin previo aviso ni explicación. Al mismo tiempo, el grupo de danza de Samantha recibe una invitación para presentarse en California. Su entrenadora, la señora Farmer, se llena de entusiasmo, hasta que se entera de lo ocurrido con Jim. En una de sus últimas clases, la señorita Pomeroy usa a los conejos de un libro como alegoría de la vida humana. Donnie interrumpe, argumentando que los conejos carecen de emociones complejas como las de los humanos. Gretchen interviene con dulzura. Esos conejos, dice, son creaciones del autor y por lo tanto reflejan su mundo emocional. Esa misma tarde, la señora Farmer le pide a Rose que acompañe al grupo a California, ya que ella planea testificar en defensa de Jim, convencida de que todo es parte de un complot. Más tarde, Rose encuentra un dibujo inquietante en el cuarto de Donnie. Le explica que viajará con Samantha, y como Eddie se encuentra en Nueva York, Donnie y Elizabeth quedarán solos. Él, sabiendo que sus ilustraciones la han perturbado, le pregunta cómo se siente al tener un hijo como él. Rose lo mira con ternura y le responde que no podría sentirse más feliz. Días después, Elizabeth y Donnie despiden a Rose y Samantha. Después de clases, Donnie encuentra a la señorita Pomeroy empacando sus cosas. Inspirado por una historia que ella le cuenta, sobre un lingüista que consideraba cel ardor las palabras más bellas del inglés, Donnie se acerca a Cherita y le promete que todo mejorará. Ella rompe en llanto y huye, dejando sus orejeras en sus manos. Donnie baja la mirada y encuentra un cuaderno con su nombre, olvidado por Cherita. Más tarde, vuelve al consultorio de la doctora Thurman. Bajo hipnosis, ella le pregunta por sus padres. Él recuerda una Navidad donde no recibió el regalo que deseaba, y confiesa haber sentido un gran vacío. Cuando le preguntan qué más lamenta, Donnie sonríe con vergüenza y admite sus actos. Explica que Frank salvó su vida y que, si no lo obedecía, lo abandonaría. Las lágrimas le inundan el rostro al contar que Frank predice el fin del mundo. Aún en trance, Donnie toma un peluche y lo abraza buscando consuelo. Abre los ojos y grita, Frank está frente a él. Luego se calma y le dice a la doctora que el cielo se abrirá. Ella le advierte que, si eso sucede, no quedará nada más que él y Frank. La idea lo desarma por completo hasta que ella lo despierta. Antes de irse, le revela que sus medicinas no son reales y que debe dejarlas. También le explica la diferencia entre ateísmo y agnosticismo, ubicándolo en este último grupo. El 29 de octubre, Elizabeth le cuenta emocionada que ha sido aceptada en Harvard. Donnie propone celebrar con una fiesta de disfraces. Esa noche, Gretchen llega alterada por la desaparición de su madre. En la habitación de Donnie, ella le confiesa que sospecha de su padrastro. Se abrazan, se besan y, tras un momento íntimo, regresan a la fiesta. Mientras tanto, Elizabeth pregunta por alguien llamado Frank. El entusiasmo de Donnie se desvanece al ver una burbuja salir de su pecho, guiándolo hasta una nota en el refrigerador. Frank salió por bebidas. La burbuja continúa flotando, proyectándole imágenes que lo inquietan. Con el pulso acelerado, toma a Gretchen, Ronald y Sean y los aleja de la fiesta. Llegan a casa de Roberta Sparrow. Donnie y Gretchen entran por una vieja puerta al sótano, pero la búsqueda se transforma en peligro. Seth y Ricky los emboscan, cuchillo en mano. Ricky lanza a Gretchen al suelo antes de hacer huir a Ronald y Sean. Al ver un coche acercándose, avisa a Seth, que tiene a Donnie inmovilizado. Ricky escapa justo antes de que el coche llegue. Roberta aparece en medio de la carretera, provocando que el coche derrape y golpee a Gretchen. La escena obliga finalmente a Seth a soltar a Donnie y huir. De los coches salen dos chicos, entre ellos Frank, que ahora parece un adolescente común. Abatido por la tristeza, Donnie dispara a Frank en el ojo con la pistola que había robado del cuarto de sus padres. Tras la huida del amigo de Frank, Roberta se acerca a Donnie, quien le había enviado una carta. Ella le dice que una tormenta se avecina y que debe apresurarse. Esa mañana, Donnie lleva el cuerpo de Gretchen de vuelta a su casa. Toma el coche de sus padres y observa un vórtice oscuro descendiendo lentamente sobre su hogar. Con una determinación imprudente, Donnie conduce hasta un acantilado desde el que se observa toda la ciudad, con el cuerpo de Gretchen en el asiento del copiloto. Riéndose de su propia desesperanza, observa cómo el vórtice crece, destruyendo el avión en el que viajaban Rose y Samantha. Mientras mira el rostro de Gretchen, los acontecimientos de los últimos 28 días se repiten en su mente, recordando la carta que había escrito a Roberta.
Le cuenta que teme que el libro sobre los viajes en el tiempo no sea solo ficción y que, a pesar del fin del mundo, espera encontrar algo por lo que luchar. Donnie se encuentra de nuevo en su antiguo dormitorio, riendo al darse cuenta de que tiene una nueva oportunidad. Es el 2 de octubre de nuevo, y ahora puede reescribir el pasado y salvar a Gretchen. Se queda esperando en su cama mientras el motor del jet cae en su habitación, aplastándolo con su peso. Las personas que habrían tenido experiencias que les cambiarían la vida junto a Donnie en la otra línea de tiempo despiertan de sus sueños, incluyendo al verdadero Frank. Por la mañana, la Gretchen de esta nueva línea de tiempo pasa en bicicleta frente a la casa de los Darko mientras el cuerpo de Donnie es retirado. Sin embargo, esta versión de Gretchen jamás cruza caminos con Donnie. Por eso, aunque le dirige un saludo a Rose, ambas siguen siendo dos desconocidas en esta nueva realidad. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.